El origen de los circos se remonta a 3000 años atrás, cuando antiguas culturas como China, Grecia, Roma, Mongolia, Egipto y entre otras realizaban actividades que hoy podríamos relacionar con actos circenses. Ya saben, acrobacias, contorsionismo, equilibrismo, entre otras. Estas exhibiciones tenían muchas veces relación con la preparación de guerreros, rituales religiosos y festividades. Para dar un ejemplo, en Mesopotamia, la acrobacia se practicaba para competir, según las fuentes, consigo mismo, con las fuerzas de la naturaleza y con sus propios compañeros. Por su parte, los gladiadores buscaban demostrar su fuerza realizando malabares con objetos en su mayoría pesados. Fueron los romanos quienes nombraron circo a las actividades de entretenimiento o espectáculos públicos. Es más, en la Real Academia Española se describe la palabra circo en una de sus acepciones como un recinto para los romanos que tenía forma alargada y estaba destinada especialmente a competiciones de carros y caballos. Cuando estas épocas pasaron, este tipo de espectáculos perdieron interés, pero en la Edad Media en Europa las artes corporales ganaron popularidad nuevamente. Sin embargo, fue en el Renacimiento que este tipo de artistas empezaron a realizar estos espectáculos en las calles de muchos pueblos de Europa. Por supuesto, en aquel entonces los espectáculos de este tipo apenas estaban evolucionando y cada elemento del circo como lo conocemos iba agregándose poco a poco y los artistas iban ganando estatus y fama. Para muchos historiadores, el padre del circo moderno es Philip Astley, nacido en Londres en enero de 1742. Todo comenzó, según se dice, cuando este joven ex miembro de la caballería se dio cuenta que cuando galopaba en círculo y de pie sobre el lomo de un caballo, la fuerza centrífuga le ayudaba a conservar el equilibrio, lo cual lo llevó a asombrar a mucha gente. Se cuenta que cierta vez sorprendió a todos apareciendo cabeza abajo sobre el lomo de su caballo mientras este galopaba en círculo. Y según las fuentes, la pista circular fue adoptada por los espectáculos de circos en base a estas primeras experiencias, y además que esta forma ayudaba a los espectadores a que puedan comprobar que no hay ningún truco sucio. Pues bien, por supuesto que Astley aprovechó esto y siendo inspirado por otro famoso jinete de la época, fundó una escuela de equitación en Londres donde daba clases en la mañana y en la tarde hacía lo propio demostrando sus proezas de equitación. El éxito de Astley era grande y su fama como artista superaba la de un hábil jinete. Fue por eso que después de 2 temporadas decidió incorporar algunas novedades a su espectáculo. Contrató acróbatas, bailarinas de cuerda y malabaristas, intercalando sus presentaciones con las suyas. Otra incorporación proveniente del teatro fue el payaso, el cual tenía la función de rellenar las pausas entre actuaciones con algunas parodias, bailes, volteretas y otros trucos. Y con todo esto, el circo había nacido hacia 1768 en Londres. Y para 1782, Astley inauguró el primer circo en París. Y claro, también surgió la competencia como la Royal Circus and Equestrian Philharmonic Academy. Y fue así como se adoptó parte de este nombre para este espectáculo. Entre los tantos nuevos artistas, surgieron también nuevos circos en Estados Unidos, Canadá y México. Y poco a poco en otros lugares. Al principio, estos circos se realizaban en estructuras temporales de madera. Y las ciudades importantes de Europa y otras ciudades grandes del mundo solían tenerla tanto como un teatro, aunque pronto esto cambiaría. A principios del siglo XIX, Estados Unidos estaba en pleno proceso de desarrollo, el cual tenía pocas ciudades lo suficientemente grandes para tener circos de manera permanente o por temporadas largas. A la vez, nuevas comunidades se encontraban en expansión, así que para llegar a todo ese público no quedaba más que viajar. Fue así que en 1825 Joshua Purdy Brown fue el primer empresario en dejar de lado las construcciones de madera y optar por una tienda de lona, versión que perduraría hasta nuestros días. Sin embargo, pronto el éxito del circo pedía algo más que solo malabares y actos temerarios. Por aquellos días, un ganadero llamado Hechalia Bailey compró y exhibió un elefante africano. Y con esto tuvo un gran éxito. No pasó mucho para que la colección de fieras crezca al punto de que otras personas entren al negocio. Y en 1835 se dio paso a la unión del negocio de las fieras ambulantes y al circo. Esto debido a la creación de un consorcio. Y así el modelo de circo americano comenzó a tener más protagonismo. Y de paso se dio inicio a un periodo cargado de controversia marcado por la sed de hacer dinero y dirigido por hombres de negocio. Modelo que se distanciaba de los circos europeos, que normalmente eran dirigidos por familias que actuaban. Tiempo después, la historia volvió a repetirse,
y cuando la exhibición de animales ya era algo habitual en los circos, en 1871 el promotor de museos Phineas Taylor Barnum se asoció con otro conocido circo para exhibir rarezas animales y humanas. Fue en esta época en la que las anormalidades humanas comenzaron a tener un lugar en este tipo de espectáculos, haciéndolos más sensacionalistas en algunos casos. Mujeres extremadamente gordas, la mujer barbuda, gigantes, enanos, gitanos, personas con varias extremidades, ilusionistas, magos y todo tipo de rarezas que se puedan imaginar, los cuales eran anunciados en letreros gigantes o mediante el pregonero que con una voz estruendosa atraía al público. En fin, todos estos se convirtieron en elementos comunes para este tipo de espectáculos, convirtiéndose en el espectáculo más popular de aquellos días. Y de paso también la estructura del circo fue creciendo más y más, ya que requería mayor capacidad para recibir a tantos espectadores. A partir de esto, el circo tuvo un gran éxito no solo en América, sino también en varias partes del mundo. Por su parte, China, un país de una gran tradición circense, basada principalmente en danzas y acrobacias, se mostraba como uno de los espectáculos más impresionantes que hasta hoy inspiran a muchos circos. A mediados del siglo XX, el circo comenzó a decaer debido a las guerras mundiales o crisis económicas, aunque desde entonces los circos no han dejado de tener un lugar importante en el entretenimiento familiar, buscando la manera de llamar la atención y sorprender de las maneras más alucinantes, ya que hay una gran variedad de circos. En la actualidad se intenta resaltar más el espectáculo de los artistas, que con su gracia y destreza demuestran no solo tener grandes habilidades, sino también ser merecedores de los aplausos. Además que la exhibición de animales en espectáculos se prohíbe cada vez más en más y más países. Esto debido a los reclamos a favor de los derechos de los animales. Y esta, señores, ha sido la resumida historia del circo.